Listo, segunda prueba. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, yo ya los escucho. Listo, bueno, yo estoy probando hoy otro sistema de entrada de sonido y por eso me toca hacer un montón de vueltas, pero quiero que me confirme si... Se escucha bien, profe. y si están viendo mi pantalla. Entonces, ¿me pueden avisar, por favor, si están escuchándome bien y si están viendo mi pantalla? Sí, se ve un teclado en la parte de abajo y ¿Pasó algo? un No, espera, teclado. no sé, esa inteligencia artificial de esas cosas le cambian a uno todo. A ver. Listo, otra vez la prueba. ¿Me escuchan? ¿Y ven mi pantalla? Señor, ambas cosas. Sí, profe. No, yo otra vez no los escucho. ¿Qué cosa? Vamos a probar por este otro lado. ¿Cómo me escuchan ahí? Se le escucha bien, profe. Listo, vamos a probar por acá entonces. Y yo ya los estoy escuchando, entonces ahora sí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, ¿no? profe, sí, señor, Sí, sí ahí se está ve. bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a la clase. Vamos a seguir con esto de las funciones. Hoy, digamos que quiero que veamos como unas cosas esenciales de las funciones. Hay muchísimo por hablar en C++ de las funciones, que las sobrecargadas, que las templates, que no sé qué, pero hay unas partes básicas que todavía quiero tocar como para que nos quede claro cómo usarlas, porque como han visto, pues pensar en que un programa es un conjunto de verbos, un conjunto de acciones que manipulan datos, básicamente, pues es lo que estoy tratando de hacer énfasis acá. Entonces, por esa razón estoy tratando, pues, de que todos nosotros vemos las funciones como la parte más fundamental en esa división de tareas y por lo tanto pues es importante como ver esos diferentes detallitos que siguen, pero no todos, sino los más básicos, los que más se aplican, los que más vamos a usar nosotros. Por favor, entonces hagan un git pull, porque también puse ahí unos códigos y como siempre, cada vez voy a darles menos tiempo, entonces digamos hoy a las I10 vamos a arrancar, la próxima a las I5. La idea es que ustedes tengan su git pull listo con los códigos que les puse ahí para poder empezar la clase. Bueno, entonces arranquen por favor. Tienen un minutico ahí para... Listos. Les compartí también por el chat la, el, el, el enlace del chat anónimo por si quieren hacer las preguntas por ahí. Entonces, para que se puedan unir, ahí les dejé un saludo por si acaso, para que vean que sí está funcionando. Y con esto, pues yo puedo más o menos estar pendiente de sus inquietudes. Bien. Bueno, listo. Entonces, yo ya supongo que lo hicieron. Yo voy a hacerlo ahora. Entonces voy a entrar a mi repositorio, y repos. Esto se llama 2020 Pro. Yo, como saben, yo tengo una forma diferente, digamos, de trabajar porque yo sí modifico directamente este repositorio. Yo me imagino que ustedes tienen otro flujo diferente porque ustedes no pueden modificar el mío, entonces ustedes hacen un git pull de ese repositorio de la clase, pero guardan sus archivos o copian estos de la clase en su propio repositorio. Como estoy en la universidad, a mí, solamente a mí, a ustedes no les tocaría hacer esto si tienen una cuenta. Tengo que ejecutar ese código. Hago un git pull, vamos a ver si me aparece algo. Sí, ahí me aparecieron unas cosas para la clase del día de hoy y voy a entrar a esta carpeta de la clase del día de hoy.
Y pues ahí hay unos códigos que ustedes pueden ver y hay un archivo README. Simplemente es el archivo que yo voy a utilizar como para organizarme en esta clase. ¿Ok? Y, y les pediría, por favor, si es posible para ustedes, que traten de ver si pueden escribir algo de respuesta en el sistema de preguntas anónimas. Entonces ahí yo les puse un buenos días, entonces traten de entrar, por favor. Pueden responder directamente a eso o pueden crear unos nuevos mensajes, como quieran. Pero la idea es ver si sí pueden entrar sin problema. Listo. Ahí hay un mensaje nuevo. Listo, perfecto. Y yo puedo responder a esa persona también, ¿sí? Le puedo responder buenos días para concentrar, digamos, las preguntas en un mismo sitio. Listo, ya veo que está funcionando. Bien. Perfecto, listo. Entonces arranquemos. Como les venía diciendo, lo que vamos a ver son unas cosas básicas de las funciones, pero pues fundamentales. Y yo me voy a guiar hoy por este archivito que tengo acá, un README. Yo estoy trabajando en consola, ¿no? Para que ustedes vean que uno puede hacer muchas cosas en consola. Y aquí en esto de las funciones, simplemente les voy a ir como mostrando ciertos temas para el día de hoy. La primera es esta, el alcance de las variables. Esto es lo primero que quiero que veamos. Ustedes me dicen si está muy chiquita la fuente, de pronto si quieren que la agrande más. De pronto así está bien, o la quieren Pues, más grande. de hecho, así está mejor, profe. Así como en Listo, este momento. listo, perfecto. Yo lo dejo. Y lo primero es el alcance de las variables. Algunas veces hemos hablado nosotros sobre el alcance de las variables, ¿cierto? Y esto del alcance de las variables, pues nos está diciendo es dónde se pueden ver, la visibilidad de nuestras variables. Básicamente es eso. Entonces aquí hay un código de ejemplo y yo primero quiero que discutamos este código para ver básicamente qué es lo que hace o qué significa este código. Sí, eso es como lo que me interesa. Entonces miren que voy a empezar a escribirlo, pero le voy a tomar una foto y lo voy a hacer escribiéndole encima. Entonces vamos a sacar esta cosita de acá. Voy a dar vuelta. Y entonces lo que tenemos ahí es lo siguiente. Bueno, obviamente, cuando hacemos el include, ya sabemos que esto es para poder utilizar sin, para utilizar cout y otras cosas. Nosotros no estamos utilizándolo todo y otras cosas, pero bueno, eso es como lo principal aquí en esta parte. Luego, observen que estoy declarando una variable por fuera de la función main, de hecho por allá de primeras. ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Qué tiene de especial una variable que esté declarada así por fuera? Profe, que es Por global. ejemplo, es global. A esto se le llama una variable global. ¿Y por qué se le llama una variable global? Porque su alcance, su scope o su visibilidad es global. Todo el mundo de ahí para abajo puede ver a esta variable A y en principio la podría modificar. Si yo no le hubiera puesto este const, todo el mundo podría ver esa variable A global y modificarla. Entonces, eso es una cosa que uno podría pensar que le facilita a uno el programa, porque entonces todas las funciones podrían como tener un parámetro implícito, que es esa variable A, y todos podrían trabajar con esas funciones, con esa variable. Eso es una muy mala práctica de programación, ¿sí? Tener una variable global que todo el mundo puede cambiar, porque al final yo no conozco quién la está cambiando realmente, porque todo el mundo tiene acceso de escritura. Entonces es muy mala idea, ¿listo? Tener variables globales, eso no se hace. Pero yo, ¿por qué la puse acá? Si estoy diciendo que no se hace, porque yo la puse como una variable de solo lectura. Observen que yo le puse un const, ¿sí? Y recordemos que cuando yo le pongo el const, estoy diciendo esta variable es constante, o sea, yo la declaro, le asigno este valor y nunca lo puedo cambiar. Entonces con eso estoy eliminando el problema de que otras partes de mi programa la puedan cambiar, pero estoy manteniendo la ventaja de que todo el mundo la puede ver, ¿ok? Es una buena costumbre que estas variables sean mayúsculas, las que uno pone como variables constantes globales, pero para el efecto de este problema, de este ejemplo, yo preferí dejarla minúscula porque es que voy a hacer otras cosas. Entonces, primero que todo, cuando yo declaro una variable así como por fuera de las funciones, como a nivel de archivo, se llama una variable global. Global quiere decir que todo el mundo la puede ver y la podría modificar, lo cual no es bueno. Si necesitamos compartir entre todo nuestro programa, entre todas las funciones, una variable de estado, que todo el mundo sepa que tiene un valor fijo,
y no estarla mandando como argumento de la función, le declaramos constante. Es la única posibilidad en la que ustedes, en este curso, se les permite usar variables globales. Es la única. Si ustedes llegan a utilizar variables globales que no sean constantes, se les va a bajar de media a una unidad por cada variable que utilicen ahí, en la prueba que sea. ¿Listo? Entonces, no hagan eso. No hagan eso. Anótenlo. Warning, símbolo de peligro, ¿sí? Lo que sea. No utilizar variables globales. Eso, digamos que ya cuando uno aprende a programar mucho, podría justificarlo por cierta otra razón. Pero en los códigos que vamos a hacer, nada de variables globales. ¿Entendido? Pero bueno, aquí estamos declarando una constante. Eso sí se permite, que sean variables globales constantes. Antes de seguir, les quiero contar pues que anteriormente lo que se utilizaba era algo así. Define, un numeral, define, y se le ponía A, se le ponía como el valor 20. Así se escribía lo anterior. ¿Alguien ha visto esto de los defines en algún momento? De pronto en su estudio han visto algún código que tenga esto. ¿Ninguno ha visto el define? ¿No? Bueno, esta es una forma antigua de hacerlo. Miren que como empieza con numeral, pues está refiriéndose ¿qué? Al preprocesador. Y como se está refiriendo al preprocesador, pues esto no realmente es del compilador, no es del lenguaje como tal, C++ que estamos aprendiendo, es del preprocesador. Y lo que le estamos diciendo es, oiga, preprocesador, en todos los sitios donde usted encuentre esta cadena, que en este caso es la letra A, reemplácela por este número. Entonces es como una variable global, pero realmente no es una variable, es un texto que se va a reemplazar y se pierde toda la información de cuál es su alcance, se pierde toda la información de qué tipo es, todo ese tipo de cosas. Entonces esto tampoco lo usamos. Entonces, en resumen, antes de seguir, lo que quiero dejarles claro es que si vamos a utilizar variables globales, las utilizamos, la única forma es que sean constantes. Eso es lo único permitido en este curso. Eso es lo único permitido. Bueno, sigamos con el programa. Entonces, el programa tiene una función llamada printMessage. A esto se le llama declarar la función, lo recuerdo. Declararla simplemente es decir cómo se llama, qué recibe y qué retorna. No decimos cómo hace las cosas. Simplemente estamos diciendo cómo se llama, qué recibe y qué retorna. ¿Listo? Su declaración, la estamos declarando. Entonces estamos declarando que hay una función printMessage y la tenemos que hacer ahí para poderla utilizar en la función main. Y si entramos a la función main, yo quiero que observen que obviamente aquí yo estoy exagerando con el uso del nombre A. Miren, aquí tengo A, aquí tengo A y aquí tengo A. ¿Sí? Tengo A. Entonces, están preguntando por qué en una parte está persona y en la otra. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Profe, ¿por qué con Emacs no me abre ese archivo.org, pero sí con Vim? No, con Emacs también te lo debe poder abrir. O sea, Emacs abre cualquier archivo de texto, incluso el archivo .org. Entonces no debe haber ningún problema. Tal vez escribiste mal la instrucción. Listo, usuario 521.508. Ya para el 500, para el anónimo, que en una parte está ampersand y en otra parte está ampersand 2.2.a, ya les voy a explicar eso. Es decir, solo sale una línea al abrirlo. Tienes que utilizar el tab. Utiliza la tecla tab cuando te paras al principio donde dice functions y eso te va a ir desglosando el contenido del archivo. ¿Listo? Usuario 521.508. Te paras allá en esa primera línea, le presionas la tecla tab y te abre y te cierra las cosas que están ahí. Entonces sigamos. Entonces, miren que yo estoy utilizando el nombre A en muchas zonas, ¿sí lo ven? Y entonces uno en principio, si ustedes hacen eso, si ustedes cogen aquí y en la función main escriben int a igual 12 y más adelante escriben int a igual 24, pues les va a botar un error porque las dos variables en este caso tienen el mismo alcance, están en la función main y las estamos declarando como si fueran cosas diferentes porque estamos usando el int cada vez. Si yo la quiero usar, pues yo tengo que borrar esta parte y simplemente cambiarle su valor, pero no la puedo volver a declarar, no tiene sentido volver a hacer esto. Pero miren que eso es más o menos lo que estamos haciendo acá. Miren que aquí tengo int a, y aquí tengo otro, int a, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que todas esas variables son iguales? Entonces recordemos que distingue una variable. A una variable la distingue el tipo de datos, int, double, etcétera, ¿sí? Eso es lo que distingue, eso es lo primero que la distingue. También su nombre, ¿sí? A, B, C, J, M, lo que sea, promedio, lo que sea.
Pero también la distingue otra cosa, que es el alcance o el scope, que precisamente es lo que quiero explicar acá. Y el alcance es en donde es visible, ¿sí? Esto es la visibilidad. Y esa visibilidad básicamente es dentro de qué corchetes yo la puedo ver. Si está metida aquí dentro de unos corchetes, yo la puedo ver solamente entre estos dos corchetes. Si aquí tengo otra variable que está metida, que tiene el mismo tipo, que tiene el mismo nombre, pero está metida en otros corchetes, quiere decir que solo la puedo ver acá. O sea que estas dos variables, por mucho que digamos se llamen int a, y aquí también se llame int a, estas dos variables son diferentes porque están en alcances diferentes. O sea que esta int a que yo tengo aquí en la función printMessage y esta int a que tengo dentro de la función main son diferentes porque difieren en el alcance, no difieren en el tipo de datos, no difieren en el nombre, difieren en el alcance. ¿Está bien? Y resulta que hay otra global que está aquí afuera. Y entonces cuando yo declaro aquí internamente una variable que se llama igual, que tiene el mismo tipo de datos, entonces lo que dice nuestro compilador es, esta tiene alcance global, ¿sí? Esta es global, y esta tiene alcance local. Son diferentes porque tienen diferentes alcances. Entonces si yo estoy aquí metido dentro de la función main, ¿cómo puedo acceder a la variable que está por fuera? Porque si yo aquí, cuando yo llamo mi función printMessage, pues por defecto yo estoy utilizando la que yo tengo en mi alcance local. Si yo quisiera utilizar mi variable global, yo tengo que utilizar el operador de resolución de alcance, el dos puntos, dos puntos. Cuando yo escribo esto, le estoy diciendo, oiga, esta a la que me refiero no es esta local, no. Esa a la que yo me estoy refiriendo es la global, por haberle puesto este dos puntos, dos puntos. Entonces eso es para responder la pregunta de más o menos qué quieren decir esos dos puntos, dos puntos. Recordemos que ese es el operador de resolución de alcance. Cuando lo ponemos acá estamos diciendo que lo que está al frente viene del espacio de nombres estándar. ¿Mm? Esto es un carácter de nueva línea. Cuando lo ponemos al frente de una variable estamos indicando que no queremos utilizar la variable local que se llama así, sino la variable global que se llama así. Eso es lo que quiere decir el operador de resolución de alcance. Y ¿alguien me recuerda, por favor, para qué sirve este símbolo? Este ampersand justo antes de una variable, este Lo de la dirección en memoria. para sacar la dirección de memoria. Entonces, como ustedes pueden ver, en este problema, en este ejemplo que yo estoy haciendo, el tipo de datos es entero para todas mis variables, entonces por ahí no las puedo distinguir. El nombre es el mismo. Entonces, la única forma de ver que realmente son diferentes es que veamos el alcance y si son realmente diferentes, cuando yo compare la dirección de memoria de mis variables, pues debe ser en sitios diferentes. Eso implica que son diferentes. Si yo tengo una dirección de memoria para esta A, que es diferente a esta, y que es diferente a esta, quiere decir que son variables diferentes, aunque sea igual, aunque su nombre sea igual. Eso demuestra que son diferentes y la explicación a por qué son diferentes es porque están en alcances diferentes. Bien, miren el rollo también de tener entonces variables globales, que yo puedo tener colisiones de nombres, ¿cierto? Yo puedo crear una variable global con un nombre igual a una variable local y me toca empezar como a controlar eso. Entonces, por esa razón, uno trata de ponerle mayúscula a las variables constantes globales o algo así, como para que yo no repita esos mismos nombres localmente. Ahí, digamos, uno tendría que revisar un poco su lógica. Y entonces, ahora sí, lo que estamos haciendo es cuando entramos a la función main, pues le asignamos un valor a la variable int a local y imprimimos su valor de memoria, porque queremos comparar si son iguales o no son iguales entre ellas. Y aquí imprimo el valor de memoria de la variable global, porque si ven que estoy utilizando el operador de alcance. En principio, esas dos deberían ser diferentes, porque están en alcances diferentes. Entonces, esas dos memorias me deberían dar, esos dos valores me deberían ser unas direcciones de memoria diferentes. Y luego cuando entro aquí al print message, bueno, se imprime ahí una cosa, se imprime el valor del parámetro A. Recordemos que por defecto simplemente se le copia a esta variable local, se le copia el valor de la llamada. Aquí esto vale 12, entonces aquí esta va a valer 12. Y yo voy a imprimir también la dirección de memoria dentro de mi función. Y como esta variable int a está declarada acá, int a, ¿sí la ven? En la declaración de la función está declarada.
es también local, entonces la dirección de memoria de esta también debería ser diferente. Y eso nos demuestra entonces que todas esas int as que tenemos por todo lado son efectivamente variables diferentes, porque su alcance es diferente. Y ese es el objetivo de este código. Entonces, antes de borrar esto, quiero preguntarles si tienen alguna duda. La pueden hacer por el chat individual, lo pueden hacer oralmente o por el chat oficial. Como para el usuario que preguntó lo del ampersand A y ampersand dos puntos, dos puntos A. Imagino que quedó. Sí, listo. Entonces, último, otra vez pregunto, ¿tienen alguna duda? Si no, pues entonces vamos a ir a ver a ejecutar este código, cómo funciona. Entonces, ¿no hay problema si uso la misma variable en main y en una función? No, no hay problema. No hay problema en el sentido en que son variables diferentes. O sea, lo que estoy diciendo exactamente es eso, que digamos al final, digamos que hay un problema en tu pregunta. O sea, no es la misma variable. Estamos diciendo precisamente que no es la misma. No hay problema en que utilices el mismo nombre y el mismo tipo. ¿Listo? Esa es como la idea. Puedes utilizar el mismo nombre y el mismo tipo en una función y en main. Eso es verdad. Y ya estamos demostrando que no son la misma variable. Precisamente por eso es que no hay problema, porque no son la misma variable. Simplemente para corregir un poquito eso. ¿Ok? Entonces, ahora, sería ideal cambiarles el nombre si no se confunde, pero si desde que uno tenga claro lo del alcance, esto ya digamos que no tiene problema. Y esto del alcance aplica en básicamente todos los lenguajes más comunes. En Python, cuando van a aprender Python, también existe lo del alcance, las variables locales, globales, ¿sí? Entonces, todo esto es importante. Por eso yo les digo a ustedes que aprender un lenguaje no es, pues, solamente aprender el lenguaje como tal. Aprender a programar es como aprender a pensar de cierta forma. Y cuando uno aprende un lenguaje, le queda más fácil aprender otros. Entonces, espero que quede respondida tu pregunta, Anonymous, sobre si uso el mismo tipo y nombre de variable en main y en una función. Bueno, entonces vamos a hacer este código. Entonces, ahora sí voy a traer el teclado. Listo. Yo no le hice ningún cambio a este código, ¿no? Yo no sé, a mí me parece. ¿Ustedes sí están viendo bien estos códigos? ¿Sí los ven bien así en la pantalla o prefieren para la transmisión? A mí me parece personalmente que se ve mejor con el fondo blanco, para que sea como más contrastado. A veces el oscuro se ocultan ciertos caracteres. ¿Está bien si utilizo el modo claro así? ¿Ustedes son tan darks que eso no les gusta? Yo la verdad no tengo problemas con el blanco, pero pues no sé mis compañeros. Está bien el blanco, listo. Entonces trataremos de ir usando el blanco y ahorita voy a cambiar también el del sistema con el que me estoy conectando. Porque igual ya voy a cerrar esto para poder compilar. Entonces, este se llama scope, ¿listo? Este código que estaba acá se llama scope, G++, scope. Vamos a compilar sin ningún problema, listo, compiló. Y miren que lo voy a ejecutar. Recordemos, por favor, que lo que estamos tratando de demostrar es que las variables son todas diferentes. Entonces, observen, por favor, que la dirección de memoria que me sale de A en main, pues es esa que está ahí. La dirección de memoria que me sale de la variable global es completamente diferente. De hecho, las variables constantes globales se ponen en otra parte especial. Y observen que cuando yo entro a la función print message, la dirección de memoria también es diferente. Entonces, esto demuestra que sí, que realmente sí tenemos diferentes variables en este momento, que aunque se llamen igual, tengan el mismo tipo, las variables como tal son diferentes. Eso es lo principal que quería mostrarles. Entonces ejecuten ustedes el código y me cuentan si están de acuerdo con esa conclusión. Sí, sí, también. Ojo que a usted no les tiene que dar no les tiene que dar las mismas direcciones de memoria, obviamente, porque las máquinas son diferentes. Lo que sí les tiene que dar a ustedes diferente es, bueno, o sea, lo que tiene que pasar en ustedes es que las variables tienen diferentes direcciones de memoria. No las mismas mías, pero tienen diferentes. Entonces ejecútenlo por favor y me cuentan. Yo voy a tratar de hacer aquí una cosita. Yo creo que puedo hacer esto más bien así. Entonces aquí voy a abrir el código.
¿Qué pasó? No, el archivo org yo les dije que era solo para mí. Por favor, entonces no se pongan a mirar el archivo .org. Ustedes solamente miren los códigos .cpp. El org es un tipo de archivo en C++ que permite hacer un montón de cosas súper útiles. Por ejemplo, me permite poner ahí códigos, explicarlos, generar de ahí un HTML, un PDF, un LaTeX, ¿sí? Pero es para mí, ¿listo? Entonces ustedes no se pongan a meterse con el .org por ahora, eso es para mí, para la guía de lo que tengo que hacer en clase. Ustedes simplemente lean los archivos CPPs que están ahí metidos. Bueno, se me murió esto. Bajar de compartirles pantalla un momento. Ustedes, por favor, vayan probando. Ustedes, por favor, vayan probando que les da lo mismo. Listo, ustedes pueden escucharme bien y ver mi pantalla, ¿sí? ¿Cierto? Sí, señor. Listo, entonces aquí lo que pasa es que la pantalla de la tablet es más chiquita, entonces no puedo hacer esto tan grande como quiero, pero bueno, ¿les dio lo mismo? ¿No les dio lo mismo? ¿Alguien le salió algo raro? ¿Qué pasó? ¿Sí les dieron estas diferentes? ¿No les dieron diferentes? Dio lo mismo, ¿cierto? Listo, muy bien. Profe, una Señor, pregunta. sí. Si yo no usase esta función de print message, sino que lo hiciera todo en el main, ahí ya no habrían tres variables, o sea, tres direcciones diferentes pues tres variables diferentes, sino solo dos, o ¿cómo? Ajá, sí, 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 perfecto. Solo habrían dos porque solo habrían dos alcances, el global del archivo y el local ¿de qué? Pues cuando tú llamas a esta función, mira que cuando tú declaras la función printMessage, estás declarando que hay una variable local llamada int a. Entonces, por eso es una declaración también. Así como tú declaras acá una variable local llamada int a igual 12, cuando escribes esto dentro de tu función como un argumento, int a, pues también pasa eso. O incluso si lo escribes aquí adentro, ¿no? Si tú escribes int a igual a 48, ¿sí? Aquí se va a haber un problema porque está declarada dos veces, en la lista de argumentos y en la lista local. Pero digamos, si esto fuera void, entonces esta variable, todo lo declarado aquí dentro de la función, pues tiene el alcance de estos corchetes, entonces también es local. ¿Está bien? Buena pregunta. Listo, profe. Listo, entonces les dio igual, muy bien. Entonces espero que quede claro lo del alcance. Lo del alcance entonces es en dónde puedo ver esta variable. Básicamente está delimitado por los corchetes, podemos pensarlo así. Y cuando creemos variables globales, tienen que ser constantes. Ustedes han visto también, no sé si se han fijado, que nosotros a veces hemos escrito cosas como un for, ¿cierto? Que ponemos un for y dentro del for estamos declarando una variable. ¿Recuerdan eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de que hayamos hecho esto? Sí, profe. Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, ¿cierto? Y entonces esta variable que yo estoy declarando ahí existirá por fuera del for. No, señor. No, entonces miren, yo la puedo imprimir acá. ¿Sí? Voy a imprimir tanto la variable como Voy a imprimir tanto la variable como la dirección de memoria y luego voy a tratar de imprimir lo mismo, pero por fuera del for. Entonces, ya podemos predecir que esto va a darnos un error porque esta variable la estoy declarando dentro del alcance del for y miren los corchetes ahí, ¿sí? Entonces, existe dentro del for, tan pronto termina el for, esta variable se descarta. Por lo tanto, pues aquí nuestro programa no va a saber quién es II porque esa variable desapareció. De hecho, aquí ya el mismo Emacs me está diciendo, está tratando de utilizar un identificador no declarado II, entonces uno diría, pero aquí lo declaré, sí, pero lo declaró por dentro del for. Si lo quiero utilizar después del for, le tocaría declararlo por fuera. Entonces acá, hacer esto. Entonces cuando los declaramos dentro del for, pues existen solo dentro del for. Y vamos a ver si eso es verdad. Miren, voy a tratar de compilar esto. Y miren que ahora me está diciendo, no, no puedo compilar. Usted está tratando en la línea 18 de utilizar una variable II que no existe, que no está declarada en este scope, ¿sí ven? Entonces está la línea 18, miren, aquí está la línea 18, y me está diciendo que esta variable I no existe, precisamente porque la habíamos declarado dentro del for.
Entonces eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir el alcance. Eso también quiere decir que si yo hubiera aclarado que otra variable II igual a 90, ¿sí? Esta variable II que declaré acá es la misma que declaré acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿La misma del for? No, No. ya cerramos. No, ¿cierto? Tienen alcances diferentes. O sea que yo puedo tener subalcances, ¿sí? Entonces voy a compilar. Miren que ahora esto sí compila. Y si lo ejecuto, observen que ahí me sale la dirección de memoria del bucle. Es la misma siempre, solo está cambiando el valor. Y cuando me salgo del bucle, ahora existe otra variable también llamada II que tiene otra dirección de memoria. Ahora bien, yo no sé ustedes qué opinan, pero ponerse a jugar así con los alcances y declarar IIs dentro de bloques, IIs por fuera y cosas así, pues es como programar un poco enredado, ¿no? Me parece a mí. Entonces, pues tampoco abusemos de esto. Estos son ejemplos para que ustedes vean claramente cómo se diferencian, pero no quiere decir que ustedes vayan a hacer esto así, por favor, ¿listo? No vayan a ser desordenados. ¿Alguna pregunta? Profe, en C++ también funciona lo del tab de Python que me dice la jerarquía o solo es por corchetes. Solo es por corchetes. Python precisamente no quería corchetes, entonces utiliza el tab. Nosotros utilizamos el tab aquí es simplemente para organizar nuestro código, ¿sí? Yo le pongo aquí tab y le hago tab varias veces y me queda bien bonito. Eso también se los exijo a ustedes, que presionen tab, por favor. Yo he visto unos códigos que entregan así y esto hace lo mismo. Así, así, hasta así. Esto hace lo mismo que antes, esto compila, ¿sí? Y corre y da lo mismo. Pero es un código horrible. Yo no lo entiendo. Entonces presiono la tecla Tab para que Emacs me ayude a organizar mi código mejor. ¿Listo? Y me quede indentado y yo pueda leerlo y entenderlo. Les voy a bajar por eso, porque digamos también les he hablado. Entonces el Tab acá es más bien de formato. ¿Listo, Carlos Alberto? Aquí se necesita declarar alcances utilizando los corchetes en C++. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces seguimos. Voy a abrir aquí mi Emacs. Creo que voy a copiar esto para que me quede guardado porque después quiero reunir todo en un solo sitio. Están. Voy a abrir el README. Entonces ya hicimos esto del variable scope. Entonces voy a marcar esto como que ya lo hicimos. Ahora vamos a pasar a otra parte que es supremamente importante también que distingamos. Es una de las optimizaciones que se utilizan en C++. También es fundamental cuando utilizamos funciones. Y es esto de pasar por valor o copia. ¿Sí? Esto es lo mismo. Pass by value, copy es lo mismo. And by reference. Reference. Recuerden este OR que es para mí, no es para ustedes. Ustedes solamente miran los de C++. Entonces aquí tenemos un código que tiene dos funciones, una que se llama add1 y add2. La primera función, como ustedes pueden ver, pues es que está declarada como normal, ¿cierto? Recibe dos enteros y retorna un entero. La segunda función, ¿qué tiene de diferente? Pues ahí es evidente, pero quiero que ustedes me lo digan. ¿Qué tienen de diferente esas dos funciones? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Qué significará ese ampersand ahí en ese contexto? ¿Alguien sabe? Sí, la diferencia pues es el ampersand. ¿Y qué significará ese ampersand? ¿Alguien sabe? Esto no lo tiene que saber. ¿Pero alguien sabe? Esto es lo que significa, ¿listo? Cuando ustedes no ponen el ampersand, exacto, mete la mano en la memoria, lo que está diciendo ahí en el chat. Se está metiendo con la memoria. Pero entonces esto tiene un significado así bien específico. Yo no sé por qué me faltan caracteres a veces. Entonces, en la primera forma estamos diciendo que estamos creando unas variables locales, int a e int b, y ellas van a copiar el valor de las variables con las que la llamemos. Entonces, simplemente es eso, es una copia.
no tocamos a las variables originales, simplemente estamos copiando su valor, haciendo algo y nos devolvemos. En el add2, A sigue siendo una copia, pero como a B le pusimos este carácter, pues, ¿sí? El ampersand, estamos haciendo algo con la memoria, ¿sí? Ahora, recordemos que si yo solamente pongo ampersand A, como tenemos acá, aquí este operador, como es unario, me extrae la memoria, la dirección de memoria de este operando. Pero acá no está unario, aquí estamos como... ¿Qué le pasó? Menos mal utilizo Tmux. Acá, este operador no es unario, como ustedes pueden ver aquí, sino que tiene como dos operandos, el tipo de datos y el B. Entonces aquí básicamente esto es una forma en C++ de decirle que no queremos pasar una copia, que no queremos copiar el valor, que queremos pasar es como la dirección de memoria. No es exactamente eso, porque si ustedes van y buscan cómo pasar direcciones de memoria, la gente les escribe que le pongan un asterisco con punteros. Entonces a esto, este carácter especial se le llama una referencia. Y una referencia, piensen ustedes que es simplemente como un sinónimo, como lo mismo, como que si yo, en vez de decirles, por favor, no me llamen William, llámeme Fernando, pero sigo siendo yo, ¿sí? Sigo siendo yo, tengo la misma dirección de memoria, los mismos contenidos. O sea que lo que estoy diciendo es que esto es un alias, ¿sí? Un alias. Entonces, si yo, por ejemplo, llamo aquí a add2 con esta b, add2 no va a copiar el valor de mi b local, el -10, en una nueva variable, no va a crear una nueva variable. Esta b local de add2 es exactamente igual, es la misma, o sea, están en la misma dirección de memoria que esta b con la que yo la llamé. O sea que no se crean variables temporales, aquí simplemente estamos jugando con nombres. Pueden llamarse igual, pueden llamarse diferente, pero es la misma. Ese es el punto, es la misma. Y pues para que veamos que es la misma, entonces pues aquí he declarado pues dos variables, A y B, siempre jugando con los mismos nombres para que ustedes vean que eso no es lo único que importa. Pero por favor, pues ya les recomiendo pues que no repitan tantos nombres en sus códigos para que sea un poco más claro, ¿sí? Entonces, miren por favor que aquí tenemos nuestras dos variables A y B. Aquí estoy imprimiendo las dos variables en main, las dos direcciones de memoria, y luego llamo las dos funciones. Cuando llamo la primera función, simplemente lo que hago es calcular la suma y retornar la suma, pero por dentro voy a imprimir también. Entonces aquí estoy imprimiendo la dirección de memoria de esta variable local A y la dirección de memoria de la variable local B. Y luego en la función add2 estoy imprimiendo la dirección de memoria de la variable local A y la dirección de memoria de la supuesta variable local B, teniendo en cuenta que es una referencia. Entonces, ¿qué esperaríamos? Miren, lo que yo esperaría es que me salga una dirección de memoria de B aquí en la función main, y cuando llame la función add2 y se imprima la dirección de memoria de esta B, me dé la misma. Para que eso nos demuestre que al pasar por referencia no estamos creando unas variables, estamos creando un alias diferente, pero es la misma variable. ¿Cómo sabemos que es la misma variable? Porque está en la misma dirección de memoria. Ese es el punto. Aquí preguntan, profesor, yo quiero ver la dirección de memoria de A global, pero no dentro de ninguna función, sino ponerlo inmediatamente después de que la defino. ¿Cómo lo hago? Es que lo intenté y tengo un error. Tú no puedes poner instrucciones por fuera del main o por fuera de una función. Entonces, si estás tratando de allá desde la parte global imprimir cosas, no lo puedes hacer y por eso te boto un error. El cout tiene que estar dentro de una función, pues ya sea la función main u otras funciones. Y por eso te toca utilizar el operador de resolución de alcance para poder acceder a esas variables globales. ¿Listo? No puedes tener un cout por fuera de las funciones. ¿Entendido? Voy a escribir ahí, ¿entendido? Ahí te escribí en el chat para que me respondas si sí o si no. Usuario 521, 508. ¿Listos? Bueno, gracias por las preguntas. Entonces, ¿alguna pregunta en esto? Pues yo creo que lo mejor es ir a mirar la ejecución, ¿cierto? A ver cómo nos da. Entonces, bueno, alguien de pronto tiene curiosidad de este archivo org, ¿qué es? Pues como les digo, yo puedo, por ejemplo, decirle a org, venga, métame aquí un código CPP o de shell. O sea, así es como esas páginas básicas que yo les envío donde están los tutoriales. Así es que las hago. Y después le digo, oiga, por favor, esto guárdelo en un archivo que se llame .cpp. O sea, puedo guardar aquí todos los códigos y puedo guardar aquí también instrucciones. Así es como, por ejemplo, genero lo que les va a llegar después para las tareas más específicas o exámenes. Todo eso está acá y aquí puedo poner también códigos que no quiero que se muestren, pero que me verifiquen a mí cosas. Es supremamente útil. Entonces,
Vamos a ir a compilar. Esa se llama valor y referencia. Entonces, G++, value reference, voy a compilar. Ustedes ahorita lo hacen, por favor, primero miren mi código y luego lo hacen ustedes. Entonces, ya compilé y lo voy a ejecutar. Y quiero entonces que nos fijemos. Observen que la dirección de A y de B en main, pues obviamente son diferentes entre ellas, son variables diferentes. Observen, por favor, que cuando llamamos en addition con copy, copy, observen que pues son variables diferentes, son nuevas. El A y el B son nuevos, son variables locales, son nuevas y son diferentes a las que tenemos en la función main. Pero miren cuando llamamos en la segunda addition lo que sucede. Observen que como A es una copia, coincidió con la dirección de memoria de la primera llamada de la función, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que en la segunda addition, en add2, tenemos una dirección de memoria diferente para A, pero miren la dirección de memoria de la variable B. Si se fijan, es exactamente igual a la dirección de memoria de la variable B en main. Eso quiere decir entonces que cuando pasamos algo por referencia, no se están creando variables nuevas, sino que estamos creando un alias. Eso es como poner un sinónimo y ya, pero es la misma variable. ¿Por qué sabemos que es la misma? Porque está en la misma dirección de memoria. Y eso me lleva a algo. Acá, miren esto. No es la misma porque tiene el mismo tipo y tiene el mismo nombre y es una referencia. No, yo lo puedo llamar C. C. Es la misma es porque yo estoy pasando la dirección de memoria, básicamente. Entonces, al pasar este carácter de ampersand, no estoy creando variables nuevas. Entonces, esta C que tengo acá es la misma B con la que llamé. Si ven el poder que tiene ese ampersand, ¿cierto? Vamos a ver. Voy a compilar. Ah, pero esperen que me falta exportar este código porque esto es en el README. Voy a compilar, ahora sí. La embarré. Claro. Como aquí esto se llama C, tengo que cambiar esto a C. Listo. Voy a compilar, ahora sí. Y si lo ejecuto, miren que da igual. O sea, si ven que la dirección de B en main, me falta como actualizar mi mensaje, ¿no? Dirección de C local en addition. Ahora sí. Miren que la dirección de C local es la misma dirección del B en main. O sea, esas dos variables son iguales. Entonces, finalmente, para que nos quede claro, dos variables son iguales. Pues básicamente si están en la misma dirección de memoria, eso es lo mismo, simplemente le estamos cambiando el nombre. Entonces, muy buena pregunta, Anonymous. ¿Cuál es la principal ventaja de pasar por referencia? Entonces, para eso viene una tablita que les quiero mostrar acá. Entonces, ya podemos ver que la gran diferencia es que cuando yo paso por referencia, no estoy creando copias, no estoy creando variables nuevas, y entonces estoy ahorrándome como ese proceso de memoria. Para int y para double eso no tiene sentido, eso no, pues, eso no les va a impactar el programa mucho, ¿sí? Eso realmente no se nota. Pero cuando ustedes tengan arreglos, ya no tienen, por ejemplo, un double, sino que tienen 1 millón de doubles, y ustedes quieren calcularle el promedio, pues no tiene sentido que yo mande ese millón de doubles a mi función y me copie el millón de doubles localmente para hacer el promedio. No tiene sentido. Es preferible que yo le mande esa dirección de memoria o un alias, ¿sí? Una referencia, y entonces él simplemente procesa y le da todo eso. ¿Ok? Entonces sí, es por optimizar, pero se nota más es cuando estemos utilizando muchos más datos. Y eso es lo que les demuestra a ustedes esta tablita que les tengo acá. ¿Sí? Entonces, cuando uno pasa por valor, tiene una ventaja. Y es que cuando yo paso por valor, como estoy creando nuevas variables, yo no estoy metiéndome con la variable original. No le estoy cambiando cosas. ¿Sí? Pero la desventaja es que es lento porque está copiando valores cuando utilizamos muchos datos, por ejemplo, un arreglo, cosas así. ¿Ok? Entonces, esa es como la desventaja. Tiene también su ventaja y es que yo no puedo modificarla porque es que eso no lo hablé. Como yo pasé esta variable por referencia acá, acabamos de ver que C es B. O sea que si miren, una cosita importante, díganme qué pasa con esto. B vale -10.
quiero que vean lo siguiente. Voy a imprimir aquí el valor de B en main. Y va a ser esto. ¿Qué significará? ¿Cuál será el efecto de hacer esto? ¿A quién estaré cambiando cuando escribo esto acá? ¿O no pasa nada? ¿O será que... ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué pensarían que puede pasar? Que no pasa nada si están mal. No se malacostumbren a que solamente hablan cuando todo está bien, cuando están seguros. Ah, para eso les puse la cosa anónima. Pienso que hace, no entiendo. Estamos cambiando a C, sí. ¿Y será que algo le pasa a B? ¿El valor de B cambiará? Aquí dicen, sale menos 32. O sea que yo podría estar modificando mi variable B. Vamos a ver si eso es verdad. Esa es la hipótesis anónima. Que nos falta exportar este código. Entonces compilo, corro y miren lo que sucedió. De nuevo, hasta ahora lo mismo de antes. La dirección de memoria de B en main pues tiene ese valor y cuando llamamos utilizando la función que tiene un argumento por referencia, C tiene la misma dirección de memoria, o sea que C y B son lo mismo. Y por lo tanto, miren que B, antes de llamar a las funciones B valía menos 10 y después de llamar a las funciones observen el valor de B, cambió, sale menos 30. O sea que esa es una desventaja, podríamos pensarlo así. Es una ventaja y una desventaja. Yo la paso por referencia, entonces la puedo cambiar dentro de mi función. O sea que podría tomarse como un tipo de datos de retorno. Pero en general ese es el efecto, yo lo podría cambiar. Entonces, por esa razón, es que les digo que cuando pasamos por valor hay una ventaja y es que la variable no se puede modificar, obviamente. Yo la variable original no la puedo modificar porque pasé por una copia, se creó una copia. Cuando paso por referencia, la desventaja es que yo sí la puedo modificar. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que esto lo llamo una ventaja de pasar por valor. La desventaja es que es lento. Pasar por referencia. La ventaja es que es rápido porque no estamos creando copias. La desventaja es que podemos modificar el valor original, pero podríamos corregir todo ese problema de modificarlo haciendo un truco. ¿Qué truco harían ustedes? Cuando yo no quiero modificar una variable, ¿qué le pongo al frente? Cuando quiero que sea una variable de solo lectura, no de lectura y escritura. Const. Const. Entonces, si yo quiero no crear variables temporales y que sea rápido, pues le pongo un const. Principio de mínimo privilegio. Si yo no quiero que la modifiquen, pues le quito ese permiso. Y entonces, ya cuando vaya a compilar, pues esto me va a botar un error, porque estoy tratando de modificar una variable constante. Mira. Miren que el mismo compilador me está diciendo, oiga, usted está tratando de modificar a una referencia que es read only. Entonces eso es lo bueno de la referencia. Yo puedo volverlo rápido y puedo resolver el problema de la modificación utilizando const. ¿Cierto? Entonces simplemente eso ya no lo puedo hacer. Y aunque sea la misma variable, la estoy protegiendo de modificaciones. Por eso la palabra const, la palabra reservada const es importante. Bueno, les voy a añadir al repositorio estos códigos que les he hecho unas pequeñas modificaciones. ¿Cuáles han sido? Bueno, el readme, el scope y el value y copy. Value reference, perdón. Listo, ahí se los envié, ya cuadré lo de las contraseñas y todo eso para no tener que hacer mucho más. Entonces ya tienen el código ya disponible en el repositorio por si quieren hacerle un git pull y tenerlo disponible. Como les digo, ustedes concéntrense solamente en el CPP,
No se pongan a mirar el punto .org necesariamente. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar al siguiente? En el siguiente les voy a poner a ustedes a hacer un ejercicio. Profe, a mí no me termina de quedar claro lo de la referencia. ¿Puedes mostrar otra vez el código que modificaste el último? Claro, Por este. favor. En la parte de más arriba donde están declaradas las funciones, también se puso en la segunda el ampersand C. Sí. Sí, sí. Siempre tiene que coincidir tu declaración con tu implementación. Yo lo que no entiendo es cómo está relacionada esa segunda entrada, esa segunda declaración de variable de la función add2 con B. Cuando tú llamas Si le aquí puedes a add2, confirmar. cuando tú llamas acá en esta línea, mira, en la línea 42, cuando tú llamas a add2, le están mandando esos dos argumentos. Entonces el compilador lo que tiene que decir, bueno, ¿a qué función están llamando? La función add2, ¿cierto? Entonces espérate, yo voy a anotar acá. Entonces el compilador dice, listo, están llamando a la función add2, entonces él identifica pues qué es esta. Entonces él dice, listo, esta variable local A, ¿qué valor debería tener? Entonces, por la declaración de tu función, tú estás copiando, ¿cierto? Entonces él declara una nueva variable, ¿sí? Un int A, está declarando una nueva variable local a la función add2 y le copia el valor que tenía A en el main. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. Pero luego el byte dice, listo, ya salí del primer argumento. Ahora va y mira el segundo. Me llamaron con la variable B, pero resulta que lo que importa es esto, ¿listo? No te concentres en los nombres. Precisamente por eso yo le cambié el nombre. Él se fija, pilas, me están diciendo que la pase por referencia. Entonces C, no, él no va a ir a pedir un bloquecito de memoria para guardar una C, que se le copie el valor de B acá, sí, todos los valores que tenía, el valor que tenía B, pues. No va a hacer eso. Porque como lo estamos haciendo por referencia, entonces él lo que va a hacer es, la variable B está por allá en una cajita en la memoria, y entonces la variable C pues va a ser básicamente lo mismo, o sea, las dos van a tener la misma dirección de memoria. Se va a modificar exactamente lo mismo, por haberla pasado con el ampersand. Y a eso es a lo que le llamamos una referencia o un alias. Entonces es la misma variable, simplemente le cambiamos el nombre, pero es la misma variable porque le pasamos básicamente la dirección de memoria. Entonces le estamos diciendo, oiga, no quiero que copie un valor nuevo. Perdón, no quiero que copie el valor, no quiero que cree variables nuevas. Simplemente C es B. Es lo mismo porque están apuntando a la misma dirección de memoria. Ya me quedó claro, profe. Gracias. Listo. Y por esa razón es que si tú modificas a C, estarías modificando a B. Y por esa razón es que tenemos que ponerle el const para que no modifiquemos a B accidentalmente dentro de esta función. Precisamente por tener el nombre diferente, tú podrías pensar que le pones un valor a C y eso es otra cosa diferente a B. Pero si ves que no, son la misma variable porque la pasamos por referencia, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nos salva el const. Gracias por la pregunta. Listo, profe. Creo que también podríamos montar un servidor anónimo de sonido para que pregunten por sonido anónimamente, pero ya es como mucha cosa. Ya es como mucha. De todas maneras, sí he sentido que cuando les permito preguntar anónimamente así escrito, participan mucho más, o sea, es el doble o el triple. Entonces supongo que sí les está sirviendo. ¿Alguna otra pregunta antes de quitar este? Entonces hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta este momento, por favor. ¿Qué hemos visto con las funciones? ¿Alguien me puede contar o les da pena? ¿Qué se acuerdan que hemos visto hasta ahora? Hoy. Las diferencias de los alcances y que aquí diferencia entre value y referencias. Perfecto. No hemos visto mucho, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia fundamental o, bueno, las ventajas y desventajas entre pasar por valor o por referencia? El uso de memoria. Ajá. Pero siempre, digamos, uno podría decir que siempre es mejor por referencia o más bien es que en ciertos casos es mejor por referencia o cómo sería. ¿Cómo elige uno? Es en ciertos casos, ¿cierto? Como dice Carlos Felipe.
O sea, ustedes ahorita, estos son ejemplos, lo que les estoy dando, y como no hemos visto arreglos, entonces, pues, utilizar referencias ahorita, pues, no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, realmente la construcción de enteros, de dados, eso no toma mucho tiempo y se supone que la cantidad de cómputo de nuestros programas, pues, va a estar más bien en otras cosas. Entonces digamos que podemos pensar que que no nos da una ventaja ahorita utilizar por referencia, pero cuando utilicemos arreglos o estructuras de datos más complejas, ahí sí va a ser útil precisamente por manejar, por optimizar el manejo de memoria. Esa es una de las grandes cosas que, digamos, diferencian a un programador eficiente en el sentido en el que sus programas son eficientes a un programador que no. Programador que no tiene claras estas cosas y que pues simplemente crea y crea objetos temporales y que no tiene en cuenta pues el tamaño de sus estructuras de datos y demás, pues va a crear programas lentos, ¿sí? Y lo van a contratar en la DIAN para hacer el portal web y entonces eso va a ser lento. Bueno, no, mentira, yo no estoy diciendo que eso sea así, pero sí la cosa es que también hay una mala costumbre que venía mucho de de los años 90 y los 2000 cuando las máquinas, digamos, se cumplía una ley de Moore que básicamente lo que decía es que cada 2 años se duplicaba la cantidad de transistores en los procesadores, que eso básicamente lo que decía era que cada 2 años salía un computador más rápido. Y eso implicaba entonces que si yo hacía un programa súper ineficiente ahorita, en 2 años iba a ser el doble de rápido. Entonces la gente no se preocupaba mucho por eso. Y entonces salieron generaciones y generaciones de programadores que no se preocupaban mucho por ser eficientes. Y pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? O sea, uno ahorita, hasta en la web es uno de los ejemplos impresionantes que hay páginas que pesan más que los programas que llevaron al hombre a la luna en los años 60. Y es demorado y las cosas como que uno siente que antes eran como más rápidas con máquinas más boas. Obviamente ahora las cosas tienen más adornos, ¿no? Tampoco hay que decir que es igual. También nos estamos adaptando a nuevas exigencias en los programas, pero en general uno como programador debe pensar en esto porque si ustedes quieren terminar sus programas rápido, graduarse, ¿sí? Yo creo que eso es un sueño de las personas que están estudiando una carrera, graduarse a tiempo. Digamos que uno puede tener programas que lo vuelvan más eficiente o más ineficiente. Una cosa es tener yo un resultado de una hipótesis, hacer un programa para probar una hipótesis que yo tenga resultado en un día. Entonces a ustedes les parece que eso es lento, pero pues, de lo que yo he visto y en mi experiencia, pues eso puede ser rápido, eso depende. Pero otra cosa es que sea un algoritmo que utilice mal, que implemente mal y que se demore 1000 días, ¿sí? Un algoritmo cuadrático, una cosa así. Entonces, eso es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia y por esa misma razón, pues hay que tener en claro estas cosas. Y así ustedes están pensando en memoria, están pensando en la arquitectura de la máquina y estas enseñanzas van incluso a permear hasta que lleguen a Python y cosas así. Y está el problema que por referencia puede llegar a modificar el valor, ya que son la misma variable. Sí, exactamente. Entonces, por esa razón, si queremos pasar cosas por referencia que no sean modificables, le ponemos const. Listo. Hay algo supremamente útil, pero que entró en el estándar C++11, apenas en el estándar C++11 entró, que se llama las funciones lambda. Esas funciones lambda, voy a marcar esto que ya lo hicimos, lo voy a reunir. Estas funciones lambda básicamente piensen es que son funciones que yo declaro como si fueran variables. Eso es básicamente lo que significa una función lambda. Es como si yo no quisiera como declararla, implementarla. Sí, yo no quiero hacer nada de eso. Yo quiero ir directo al grano. Yo voy a utilizar, hay una cosa como repetitiva, pero en una zona de mi código. Y pues yo no quiero como hacer toda esa vaina de declarar funciones ni nada de eso. Entonces quiero declarar como un objeto que se comporte como una función. Podemos pensarlo así. Entonces ese objeto lo vamos a llamar una función lambda. Y esta es la sintaxis de una función lambda, pero voy a editar un poquito acá. Una función lambda tiene como mínimo ustedes tienen que hacer todo este montón de corchetes. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Y qué significa cada cosa? Cada cosa lo que significa es lo siguiente. Esto es captura. Esto es argumentos, pues una lista de argumentos. Y esto es instrucciones. Digamos que las funciones lambda están como muy orientadas a instrucciones cortas. O sea, es algo repetitivo, pero es muy corto que no vale la pena como volverlo toda una función y hacer que la estructura de ejecución
de mi código pues se vaya por allá a otro sitio, salga del main, vaya a la función, se devuelva, vuelva a seguir en la main, vuelva a la función lejana. Bueno, ¿sí? La idea es como que es tan corto, que es repetitivo, pero es tan corto que prefiero guardarlo acá. Entonces, mire que es como que no tiene nombre. ¿Sí ven que yo aquí nunca puse el nombre? Normalmente aquí pondríamos, si fuera una función normal, un nombre, y también faltaría como un tipo de retorno, ¿cierto? Entonces es una forma rara de declararlas. Pero así son las funciones lambda. Y esas funciones lambda existen en prácticamente todos los lenguajes de programación. ¿Sí? Entonces, la función lambda implica lo siguiente. Captura quiere decir que ustedes quieren capturar una variable que esté en este alcance. Por ejemplo, si ustedes, aquí yo estoy, por ejemplo, declarando una variable A en esta función lambda y una variable B. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un int c igual a 90, digamos, si yo le pongo aquí una c, le estoy diciendo, oiga, yo quiero que usted capture este valor de la variable c, que lo capture aquí localmente, y yo podría hacer cosas, yo podría hacer como imprimir a c, ¿sí? Lo que sea, hacer preguntar, return a menor que b o b menor que c. Entonces miren que a y b están declarados como argumentos locales de mi función lambda, pero c está capturado del entorno. Eso es captura por valor. ¿Qué significará que yo le ponga esto? ¿Ustedes qué creen? Que por referencia de C. Entonces ahora yo podría modificarla dentro de mi función lambda. Por ahora no vamos a capturar nada, pero quería explicarles qué es lo que significa esta cláusula de captura. Es muy útil para no capturar el entorno sin volverlo argumento. Lo segundo que tiene que tener mi función lambda, pues son los argumentos locales. Entonces yo aquí estoy declarando dos argumentos locales, que es pues como yo llamaría mi función lambda. Y lo tercero son las instrucciones. Entonces aquí están las instrucciones. Esta es una instrucción muy sencilla. Aquí yo simplemente estoy preguntando si A es menor que B. Y no más. Entonces miren la forma de declararla. Yo le pongo un nombre. Si observan que esto es como escribir int A igual a 20, pero entonces le estoy colocando f lambda de función lambda, le estoy colocando ese nombre. Y el tipo de datos de una función lambda es muy largo, muy feo. Eso a mí se me olvida. Yo ni siquiera me lo sé. Entonces hay una palabra nueva también en el estándar C++11 que es auto. Anteriormente ese auto significaba otra cosa, no me voy a meter allá, porque pues no nos interesa. Actualmente auto significa compilador, usted sabe que esto es una función lambda, usted sabe que está capturando nada en este caso, que recibe estas dos cosas, que retorna esto. Deduzca que esto retorna un entero, que recibe dos enteros, que no sé qué. Usted dedúzcalo por mí. Entonces auto quiere decir tipo de datos automático. El compilador lo escribe por nosotros. Y así la vida es más fácil y más feliz, porque escribir el tipo de datos de esto es horrible. Entonces simplemente utilizamos auto, pero tenemos que estar seguros que nuestro compilador está compilando con el estándar C++11 en adelante. Y miren entonces cómo se usa. Ya que queda, digamos, explicada la declaración, pues yo la uso como si fuera una función normal. ¿Sí? Entonces yo estoy declarando una variable flag booleana y le pregunto, oiga, función lambda, f lambda, retórneme lo que da de 3,4. Entonces ella va a ir, ejecuta esa instrucción. 3 es menor que 4, eso es true. Entonces aquí me va a salir, me va a quedar flag en true, ¿cierto? Y cuando lo imprima, pues me va a imprimir un 1, porque no imprime true, sino que imprime un 1. Si ahora yo llamo a la función f lambda con 4,3, pues eso me va a retornar un false, ¿cierto? Porque 4 no es menor que 3, entonces me va a dar un false. Entonces cuando yo imprima este valor que me está retornando, miren que no se lo estoy asignando a nada, sino que estoy imprimiendo el valor que me retorna, pues me va a salir un 0. Entonces esto es una función lambda. Una función, lambda es un objeto que yo declaro como localmente para utilizarlo localmente. Esta f lambda no la puedo utilizar en otras zonas de mi programa. Esta solo puedo utilizar dentro de main, dentro de ese alcance. ¿Sí? El alcance también aplica, el alcance aplica para todo, no solo para variables, sino para todo. Pero entonces me permite como simplificar un poco mi código porque probablemente estar haciendo A menor que B, 3 menor que 4, 4 menor que 3, pues es una instrucción repetitiva y recordemos que la idea en los programas es no repetir. Si hay algo que se repite, eso es una función. Pero si la función es muy cortica, pues es una función lambda. Si no la necesito en más sitios, pues es una función lambda. Yo para que me ponga a declarar una función que puedo usar en muchos sitios de mi código, si solo la utilizo en una parte específica. Entonces disminuyo el alcance de ese código repetitivo. Esa es una función lambda, entonces pues vamos a compilar esto. ¿Listo?
creo que se llama lambda, ¿cierto? Lambda, sí. Además más lambda. Ahí compiló. Pero ojo, si alguno, por favor ustedes todos compílenlo y díganme si a alguno le salió un error. No, lambda no es un loop. Lambda es una forma de calcular, de definir funciones, ¿listo? Sino que las funciones solo pertenecen al alcance localmente donde la estamos declarando. Pero no es un loop, porque mira que no es una estructura de repetición, pero tú puedes meter loops dentro de las funciones lambda, eso sí. ¿Listo, Anonymous? Voy a responder ahí mismo. No, no es un loop, es una función local, pero puede tener loops en sus instrucciones. No me dio error. Listo, supongo que no falta una coma, entonces no es no, coma, me dio error. Entonces supongo que Master Hacking 521-513 es no me dio error. Listo, perfecto. No salió error en Replit, perfecto. ¿Hay alguien a quien le haya salido un error? Que levante la mano, que hable en el chat anónimo o algo así. En la compilación. Bueno, parece que nadie. Entonces, eso implica que todos están utilizando un compilador que por defecto está compilando con C++11. Pero yo sí tengo, digamos, yo aquí no tengo problema porque pues, el compilador es relativamente moderno. Pero yo tengo un sistema en donde estaba probando ayer y sí me salió un error. Entonces, por si acaso, para que ustedes aprendan a poner el estándar, entonces, std igual a C++11. Esta es la forma en la que uno le dice al compilador de GNU cuál estándar utilizar. También le puedo decir el 17. Cosas de ese estilo. Vamos a utilizar después el 17 para unas funciones matemáticas especiales. Entonces, si yo hago esto, le estaba compilando con el estándar C++17, que obviamente pues soporta las funciones lambda porque esa viene desde C++11. ¿Ok? Entonces, si en algún momento tiene que poner explícitamente cuál es el estándar, pues utilizan esta bandera, -std igual a C++11. O si están utilizando un entorno de desarrollo, o el que sea, pues tendrían que ir a ponerle esa banderita por allá en la configuración del proyecto y no sé qué vainas. Aquí, pues, bueno, es muy sencillo, simplemente es hacer esto. Y miren que cuando yo lo ejecuto, pues me sale un 1 y un 0. El 1 asociado a esta primera parte, a cuánto le asigné el valor de flag, a llamar a la función lambda comparando 3 y 4, y el 0 cuando llamo a la función lambda comparando 4 con 3. Ojo porque ustedes aquí pueden hacer más cosas, ¿cierto? Ustedes pueden declarar int d igual a 98, a igual a 2 por d, ¿sí? Pueden hacer todo eso. Pero recuerden, la idea de una función lambda es que sea relativamente corta. Entonces, si esto empieza a ponerme como 6 líneas, 7 líneas, pues ya, eso sí debería ser una función. Pero pues depende. Hay muchas respuestas en programación que van a ser depende. Lo importante es que ustedes sepan que esto existe y se puede usar, ¿sí? Y para que precisamente lo usen, entonces vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a hacer un ejercicio ahora. Entonces el ejercicio es, ¿se acuerdan del problema de Euler que teníamos, el problema uno que hicimos la clase pasada, que teníamos que calcular la suma de los divisores de 3 y de 5? Eso de calcular el divisor de un número con múltiplos de 3 o de 5, pues eso es una instrucción chiquita que se podrá parametrizar, como yo llamar a la función y verificar si es divisor con este número 3 o con este número 5. Entonces el ejercicio que ustedes tienen que hacer es reescribir ese código utilizando la función lambda para esa parte de verificar si un número es divisible por 3 o por 5, llamar dos veces a la función lambda, con el argumento 3 o con el argumento 5. Ahí tienen que mirar si capturan algo o lo ponen como argumento, lo que sea, no importa. Entonces voy a copiar en el repositorio de ese código, ese lo teníamos de la clase pasada. Ese era Euler, ¿no? P1. Y lo voy a añadir. Y ustedes entonces, por favor,
Si quieren ahí lo pueden descargar, ya se lo subí. Tienen que hacer ese ejercicio. Les voy a abrir los breakout rooms para que trabajen en grupo. Vamos a ver, voy a ver si me funciona. Voy a presentar para que salgan todos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, 22. Vamos a ver si esto me cambió el layout. No, ahí se supone que están todos. Entonces vamos a ver si funciona este rollito. Bueno, se supone que ya están. Y ahora les voy a copiar la información. Entonces, realmente, pues. Ah, perdón. Ay, otra vez. Ya les copié en el chat las direcciones de los breakout rooms. Recuerden que de todas maneras esto es libre, ¿sí? Ustedes se pueden unir al que quieran, pero por si acaso les voy a copiar en dónde quedaron ustedes distribuidos. Voy a copiar los primeros 4, porque aquí no es obligatorio, ¿sí? Pero pues idealmente esto es mejor al azar, precisamente para que trabajen al azar. Entonces, denle clic al que les corresponde. Ay, perdón, les volví a copiar lo mismo 2 veces. Llegué hasta el 4, sí. Listo. Entonces denle clic al breakout room que les corresponde. Si su nombre no aparece, pues escojan el que quieran. Y ya saben, la tarea en este momento, el ejercicio en este momento es que reescriban ese de Euler que tiene divisores, que calcula divisores, la suma de los divisores de 3 y de 5, de los múltiplos, perdón, de 3 y de 5 entre ciertos límites, y que utilice una función lambda para hacer ese cálculo de los divisores. Es un cálculo muy sencillo, repetitivo, pero está localmente. Entonces, por eso la función lambda funciona ahí. Y tienen 6 minutos para hacer eso ahí en grupo. Eso es una modificación muy sencilla. Idealmente, pues discutan entre ustedes. Yo voy a dejar de hablar, les voy a dar el tiempo para que lo hagan. Por favor, los del Breakout Room 6 y 7 unirse porque allá estaba solo una persona en este momento. Listo, chicos, vamos a volver al principal. Voy a sacarlos de los Breakout Rooms. ¿Me confirma, por favor, que me están escuchando en el principal? Sí, se escucha. Listo. Ahí veo un chat de Carlos que dice que estaba solo en el 7. Yo no sé qué pasó con los compañeros de Carlos, pero Carlos, cuando pase eso, te vas a cualquiera de los otros. En este momento todo eso es completamente libre, entonces te puedes unir en cualquier otro para preguntar. Entonces, bueno, ¿quién quiere contar cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Si les dio o no les dio? ¿Nadie? Entonces, más bien les pregunto, ¿les dio o no les dio? ¿O lo lograron o no lo lograron? Mal, no les dio. ¿Alguno no le dio? ¿Quién más? Voy a hacerles una encuesta en el tweetback, ¿listo? Miren que si ustedes se meten al tweetback a la derecha, ahí les van a aparecer unas encuestas, ahí sale como el quiz. Entonces les va a preguntar, ¿lo lograron? Para hacer una encuesta y tener una idea de si se logró o no. Si lo lograron, es no. Ahí se las envié, por favor respondan. Eso también es anónimo. Entonces allá en el tweetback, en el anónimo, a la derecha dice quiz, y ahí van respondiendo. Entonces, pero respondan varios, por favor, apenas van 8. Hay un yes, hay un voto por yes, hay 8 votos por no. Entonces supongo que quieren que lo hagamos. Obviamente la primera vez que uno se enfrenta a estas cosas, pues no necesariamente las hace de una vez. Pero ustedes ya viendo estos códigos, yo me imagino que van a estudiar, ¿cierto? Y ahí ya pueden empezar ustedes a comparar entonces y a utilizar estas herramientas nuevas para las irlas practicando y enfrentarse a sus problemas de que no compilación y demás. No esperarse hasta que en algún momento
pues sufran porque no lo logran, no les compila, no les hace. Como un for, bueno, no sé si como un for, porque la modificación es simplemente convertir eso, pero ya vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Profe, ¿cómo Entonces, es que uno va, por ejemplo, a lo de la encuesta? normalmente tengo entendido que tú miras a la derecha del tweetback y allá aparece chat wall, sale quiz, panic, no sé qué cosas. Tú simplemente vas a quiz. Profe, creo que no estoy en el tweetback. Entonces tienes que ir al tweetback. Digamos que te va a No compartir, voy a encuentro volverles a compartir el enlace. Y ese es el enlace que no es del chat wall solamente, sino de todo. Entonces, ahí está dale clic y ahí puedes entrar. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla, ya se las estoy compartiendo de hecho, y vamos a mirar entonces cómo hacerlo. Bueno, lo voy a abrir. Esto era lo que teníamos y lo que les decía es que esta parte de verificar si algo es divisor, si esto es un múltiplo más bien, si I es múltiplo de 3 o I es múltiplo de 5, convertirlo en una función para que podamos como variar el 3 y el 5. Entonces, básicamente lo que eso quería decir era que creáramos una función automática. Entonces, esperen, voy a organizar un poquito este código. Listo, entonces sería auto. La vamos a llamar también f lambda si quieren, cualquier nombre, pero podría ser otro nombre como mult, de múltiplo. Recordemos que la sintaxis es esto y esto, ¿sí? Y vamos rellenando. No vamos a capturar nada, porque pues la estoy declarando acá, entonces deberíamos capturar algo que esté antes de ella. Entonces por ahora pues no vamos a capturar nada y vamos a decirle, mire, yo le voy a mandar dos enteros, A, B, ¿sí? Y lo que quiero es que usted me diga si se cumple, esto es una instrucción muy sencilla, retórneme, miren, la estoy haciendo de la forma más inmediata posible, retórneme si A módulo de B es igual a 0. Esa es mi función lambda que verifica si A es un múltiplo de B. Estamos mirando si el residuo de ellos dos pues es 0. Y entonces eso implicaría que esta parte la voy a comparar, voy a dejarla aquí comentada para que se pueda comparar. Eso implicaría que yo acá podría escribir fmult de II con 3 y esto sería fmult de II con 5. Es la misma instrucción, pero cambiando con quién queremos ver si es divisor o no. Y ya, eso es todo. Vamos a ver si esto compila. C++, Euler, 1 compiló. Si lo ejecuto, segmentation for porque me toca mandar los límites. Desde 1 a 10, que me da las sumas 23. 1000, bueno, me da esto. Ya me acuerdo. Y eso es todo. Entonces voy a volver a poner el código. Ustedes también podrían, por ejemplo, haberla declarado dentro del for, ¿sí? Y capturar ahí I, pero pues declarar como repetidas veces algo no, realmente como que no. Entonces lo declaré por fuera. Y eso es todo. Eso sería la implementación de una función lambda sencillita en este caso. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Si digamos yo, o sea, yo pensé cómo hacer ese for en las instrucciones, en los corchetes, ahí queda, pues queda mal. O Pues, está mal pues, hecho. ya entiendo. O sea, digamos que perdón. Tú quisieras como todo esto que está acá, este for, meterlo dentro de la función lambda, ¿es lo que dices? Sí, algo así. Bueno, pues sí, o sea, también lo puedes hacer, pero mira, la función lambda te queda con muchas líneas y estarías como haciendo una función dentro de una función y pues no estás ganando mucho porque digamos que print sum múltiplos tendría como una declaración y adentro otra función que es básicamente la misma función como tal. O sea, recuerda que la función lambda es como funciones cortas, que se repiten, pero cortas, y no reemplazan como la función original, porque entonces uno podría coger en la función main y crear una función lambda que tenga todo esto, pero entonces no estamos haciendo nada, estamos Eso, creando como...
Eso fue lo que hice yo, pero luego, pues viendo esto, como que si la función lambda es para como operaciones cortas, pues no tenía mucho sentido. Claro, pero es que ese es el objetivo del ejercicio, que aprendamos, ¿cierto? Ah, listo. Entonces, así es que vamos ajustando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, estas son las funciones lambda supremamente útiles. Como pueden ver, las pueden utilizar en cualquier sitio y además son muy útiles porque uno las puede utilizar en los algoritmos estándar de C++. Hay una librería de algoritmos que después vamos a ver un poquito sobre todas las cosas que se pueden hacer. Y entonces uno puede definir funciones lambda ahí localmente porque yo no quiero crear funciones globales para todo el mundo, sino unas funciones locales que me hagan cierta tarea muy local. Siempre la cosa también va es como a disminuir el privilegio de nuestros códigos. Bueno, entonces voy a volver acá y voy a marcar que ya hicimos las funciones lambda y nos queda simplemente hablar de funciones recursivas, que esto también pues, va a tener un ejercicio que ustedes van a hacer. La programación sin hacer programas no sirve. La física, la matemática sin hacer ejercicios no sirve, no se aprende. Entonces, gracias por crear el servidor de Discord para el Master Hacking. Eso es útil para que se puedan hablar ahí y de pronto compartir cosas. Bueno, entonces, a ver, la función recursiva es una función que se llama a sí misma. El ejemplo típico de las funciones recursivas, pues es la función factorial. Pero antes de seguir como el ejercicio, pues les quiero contar, pues digamos, cuál es el concepto detrás. Entonces, la idea de una función recursiva es la siguiente. Como les digo, pues es una función que se llama a sí misma. Es decir, yo lo que debo tener es una especie de función de recursión. De alguna manera, digamos que yo tengo que el término n más 1 es una función del término a sub n. Eso es lo que yo necesito. Y esto implica que yo pueda escribirlo de una manera recursiva, porque el término siguiente depende del término actual. Pensemos en una función factorial. La función factorial a nosotros nos la enseñan, vamos a llamarla f de n. Esa nos la enseña que eso es pues n por n menos 1, por n menos 2, por 2 por 1. Que se podrá escribir como n por f de n menos 1, ¿sí? Esto es lo mismo que n por n menos 1 factorial. Entonces, como ustedes pueden ver, f de n es igual a n por f de n menos 1. Esto es una función recursiva. O, para escribirlo en este término, f de n más 1 es igual pues a n más 1 por f de n. Entonces aquí ustedes están viendo que la función factorial pues tiene una manera de definirse a sí misma recursivamente. No todas las funciones se pueden hacer así. Esta función factorial tiene esta forma de definirse así recursivamente. Entonces, cuando uno tiene estas formas como la función factorial, tenemos dos maneras de hacerlo. Una manera es calcular el factorial de un número. Sería pues hacer esto, una multiplicación, hacer un loop, ¿cierto? Desde 1 hasta n, e ir multiplicando todos los valores y retornar eso. Eso es lo que tiene que ir en esta función factorial loop. Eso es lo que quiero que ustedes implementen. Y hay otra que sería la definición recursiva. Entonces, la definición recursiva quiere decir que de alguna manera, bueno, le puse un nombre muy largo ahora que lo pienso, pero bueno, no importa. De alguna manera, cuando yo quiera calcular el factorial de un número, lo que tengo que hacer es retornar el número multiplicado por la función llamada en, y esto está como mal escrito, en f de n menos 1. O sea, la función se llama a sí misma. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Básicamente la función factorial recursive lo que tendría que tener sería una instrucción como return. Si a mí me mandan un n, debería retornar n por, y se vuelve a llamar a sí misma. Factorial, por eso le digo que lo puse muy largo. Recursive, y aquí yo pondría n menos 1. Y eso es lo que significa una función recursiva, se está llamando a sí misma. Entonces, si yo la llamo con, digamos, lo voy a llamar factorial recursive, así para que no sea tan largo, digamos de 4. Entonces esto me retornaría 4 por factorial recursive de 3. Y esto me retornaría 3 por factorial recursive de 2. Y esto me retornaría 2 por factorial recursive de 1. Y esto me retornaría
1 por factorial recursive de 0, y esto me retornaría 0 por factorial recursive de -1, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Eso va bien o? ¿Eso es el factorial? ¿Está bien así? Sí, no. No, ¿cierto? Bueno, gracias, Carlos Felipe. Eso no está bien porque pues así no está definido el factorial, pero digamos que en términos de programación no le hemos puesto un punto en donde parar. Entonces, en las funciones factoriales lo único que hay varias cosas importantes, no solamente esto es importante, esto es una de las cosas importantes, pero también dónde parar, ¿sí? ¿Dónde paro? Entonces, simplemente no puedo definirla simplemente así como retórneme el factorial el n por el n-1, no es suficiente esto. Yo tengo que poner antes de ese return, tengo que poner un if, que sea como el caso de prueba. Entonces, un ejemplo sería si 0 es igual a n, si me mandaron, si n es 0, retorne 1. Ese es el factorial de 0 por defecto, no vamos a meter números negativos. Entonces, esta será nuestra primera línea de instrucciones, esa será nuestra segunda línea. Entonces, él siempre primero verifica el caso de stop. Ese es el caso del stop de la recursión. Si 0 es igual a n, retorne 1. Si no, pues entonces él va a retornar n por factorial recursivo n-1. Entonces, miren que si esto lo implementamos antes del return, cuando él llega acá, no hace esto. Esto retornaría 1, entonces empieza a devolver. 1 por 1 da 1, entonces esto da 1. 1 por 2 da, entonces 1 por 2 da 2, entonces esto da 2. 2 por 3 da 6, entonces esto nos da 6. 6 por 4 nos da 24. Y terminamos. Entonces es supremamente importante que ustedes definan cuándo para la recursividad, o si no van a acabar. De hecho, no van a acabar sino el tiempo simplemente. Puede ser que paren en 0 o en 1, no importa. Ustedes verán si lo paran en 0 o en 1. Da igual. Pero lo importante es que lo paren, ¿sí? En lo que sea. Pero miren que no solamente ustedes van a acabar en este caso como el tiempo de cómputo, porque pues eso va a quedar así haciendo recursividad hasta que se acaben los enteros y les va a ir restando y se vuelven positivos y les va a ir restando, sino que van a acabar la memoria del computador, porque cada vez que ustedes llaman a una función, están guardando en el stack, pues están esperando este resultado, entonces guardan eso, están esperando este resultado, guardan eso, están esperando este resultado. Y bueno, aquí no se nota tan grave, pero cuando uno tiene, por ejemplo, funciones recursivas como la serie de Fibonacci, que es otro ejercicio típico de estos, que cada serie de Fibonacci genera llamadas a dos de ellas, porque es la suma de los dos términos anteriores. Entonces una llamada de serie de Fibonacci genera dos, esta me genera otras dos, esta me genera otras dos, esta otras dos, esta otras dos, esta otras dos, y es explosivo. Y está otras dos, otras dos, otras dos, otras dos, otras dos, entonces en cada nivel de llamada, si yo tengo n niveles de llamada, tengo al final 2 a la n llamadas acumuladas, pero al final, ¿no? Me toca sumarle más las que tenía antes, más las que tenía antes, y se acaba la memoria de mi computador, me da un segmentation fault o bloqueo mi máquina. Todo por no haber puesto un punto de parar. Ese es uno de los problemas de las funciones recursivas, pero la ventaja es que permiten como escribir directamente estas cosas que son recursivas, entonces son muy claras. Hay un problema típico que es el de las torres de Hanoi, que escrito así en forma de loops es muy complicado. En cambio, cuando uno lo escribe de forma recursiva es muchísimo más sencillo. Después les voy a poner ese como desafío para que lo hagan de forma recursiva, ¿sí? Es súper sencillo cuando uno lo hace de forma recursiva, pero es muy difícil cuando uno lo hace en forma de loops. De hecho, a mí me da como pereza pensarlo así en forma de loops, pero eso no es una buena razón, ¿no? La pereza nunca es una buena razón. Entonces, esto es lo que hacen las funciones recursivas y ustedes tienen que implementar, y esto les va a quedar a ustedes como tarea. Yo les voy a mandar después en qué grupos lo van a entregar en grupos, les voy a mandar de qué forma es, y los grupos los voy a hacer de forma aleatoria también, para que, digamos, trabajen así al azar. Digamos que en la virtualidad eso es una cosa que sirve. No es físicamente, no tiene que ir a reunir a un sitio, entonces es difícil, entonces yo busco que viva cerca, que no sé qué, bueno, lo que sea. Yo les voy a mandar esos grupos y tienen que entregarme esta tarea escribiendo las dos funciones, tanto el loop como recursivo, con las instrucciones que les mande. ¿Por, ¿por qué? Por el mecanismo apropiado. Y eso era lo último que quería mostrarles. Antes de quitar estos mamarrachos, ¿quieren preguntar algo? ¿No hay dudas? Yo no les creo. Entonces, con eso, voy a poner esto acá. Con eso estaría como
como les digo, yo les voy a mandar en un ratico el enunciado y eso sería lo último que quería mostrarles el día de hoy. Quedan muchas cosas más sobre las funciones, obviamente, pero ustedes ahora lo que tienen que hacer es cojan proyecto Euler, hacer funciones, apliquen pasar por valor, por referencia, apliquen hacerlo con funciones lambda, apliquen con funciones recursivas, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes practiquen, no hay otra forma. En las presentaciones también que están del curso, ustedes ahí pueden encontrar ejercicios al final para que hagan cosas, entonces pónganse a programar. Aquí preguntan que para declarar una recursiva solo se necesita haber declarado una función antes. La recursiva es ella misma, o sea, sí, se necesitas la misma función, se va a llamar a sí misma, entonces tienes que haber declarado a esa misma función. Y bueno, entonces con esto terminamos nuestra clase. La próxima semana vamos a empezar con algunas aplicaciones numéricas, viendo otras características también de las funciones. Profe, es decir, cuando pongo auto, ¿estoy diciendo que es una función lambda? No, 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 no. Auto es que el compilador deduzca automáticamente el tipo de ese dato. Tú también puedes utilizar auto a igual 7. Y entonces el compilador va a detectar pues, que como 7 es un entero, pues le va a asignar a esa A el tipo entero. Entonces, no. Lambda es cuando tú utilizas esa sintaxis corchete, paréntesis, corchetes, curvos. Eso es lo que declara una función lambda. ¿Listo? Usuario 521, 508. Estoy escribiendo la respuesta ahí en el chat para que todos la tengan. Entonces, el tipo de datos de A es int. Para una función lambda, lo que pasa es que en una función lambda utilizamos auto porque el tipo de datos es muy complejo, ¿sí? Entonces no queremos escribir todo lo que sea ese tipo de datos de la función lambda, porque hay que meter que es una función lambda que captura, que retorna, que recibe, sí, es muy complejo. Entonces, para una función lambda, auto es una ayuda, ¿sí? Pero se sabe que es lambda por la sintaxis rara, ¿no? La sintaxis que ponemos ahí, así con todos esos corchetes. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces gracias por su atención. Aquí terminamos. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana para todos. Cuídense, que la pandemia no se ha ido y está empezando a volver a crecer el pico. Y que se mueran 100 personas al día no quiere decir que estemos bien, ¿no? Es una tragedia terrible. Estamos mejor, pero no estamos bien. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén bien. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Un gusto. A ustedes.